Buenas tardes para todos. A nombre de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, de la Facultad de Ciencias Agrarias y de mi equipo de trabajo, me permito presentar mi trabajo titulado Solid Phase Extraction Adapted in PPT Chip by Molecular Imprinted Polymers as Adsorbent Materials for the Simultaneous Determination the Aromatics in Environmental Samples. Este trabajo fue desarrollado por la magíster Ana Carolina Zipagauta Esquivel, la magíster Olga Lucía Torres Neira, el doctor Jesse Orlando González Torres y por mí, Diego Hernando Angulo Flores, a nombre del Grupo de Investigación Impanta de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Para comenzar nuestro trabajo, vamos a hacer una pequeña introducción, enfatizando en que las matrices complejas son derivadas de fluidos biológicos, muestras de alimentos y matrices ambientales, las cuales son difíciles de tratar y de analizar debido a la gran cantidad de interferentes, debido al estado coloidal en el que se encuentran y además de eso, de la poca cantidad de analito que podemos encontrar en suspensión. Dentro de esa lógica, dentro de esa dinámica, se utiliza la preparación de muestras con la Solid Phase Extraction o SPE, por sus siglas en español, y a partir de ahí se hace un tratamiento de preparación de muestras, el cual consiste en hacer un precondicionamiento, una disminución del tamaño de la muestra para poder eliminar los posibles interferentes y de esta manera aislar el analito de interés, el cual será cuantificado por métodos instrumentales, sea cromatografía líquida de alta resolución, cromatografía de masas acoplada a gases o electroforesis capilar, el cual nos va a mostrar una determinación de los analitos de interés mediante un cromatograma en el caso de la cromatografía o un electroforegrama en el caso del EC, el cual a partir de los tiempos de retención nos permitirá a nosotros calcular la concentración y de esa manera identificar nuestro analito. Entonces, nuestro trabajo se fundamenta en la extracción en fase sólida adaptada en puntera o pipette chip, que varía considerablemente de la SPE convencional. Si bien es cierto que en la SPE convencional la extracción es rápida, simple y utiliza poco solvente, los límites de detección son de partes por millón, o incluso puede llegar a niveles de partes por trillón o niveles trazas en ciertos compuestos. La SPE requiere una bomba de vacío para su utilización, requiere buena cantidad de solventes orgánicos y aparte de eso no es propensa para la automatización. Por otro lado, la extracción en fase sólida adaptada en puntera o pipette chip tiene la capacidad de utilizar poca cantidad de solventes orgánicos, reducir el tamaño de muestras significativamente. Aparte de eso, la poca cantidad de fase estacionaria o material absorbente permite que los procedimientos sean ambientalmente correctos o amigables para el medio ambiente, lo cual incurre dentro de la química verde y de esta manera se reducirán costos, se reducirá tiempo de análisis y lo más importante de todo, el empleo de solventes orgánicos, lo cual va a favorecer a la conservación del planeta. Tenemos que los diferentes o las distintas fases estacionarias, las más conocidas son el polimetil siloxeno, el divinilbenceno, pelaclirato y el polietilenglicol. Por lo tanto, estamos presentando una nueva forma de hacer, aprovechar las capacidades absorbentes de los polímeros molecularmente impresos, lo cual va a favorecer en la selectividad del procedimiento. ¿Cómo funciona la extracción en fase sólida magnética? O la extracción en fase sólida o el pipette chip. El principio se basa en la fase estacionaria en estado sólido. Dentro de esas tres técnicas hemos decidido emplear la extracción en fase sólida adaptada en puntera. Tenemos una punta de pipeta o puntera como lo estamos observando acá, la cual va a colocar nuestro material absorbente en medio de dos algodones, la cual va a estar sellada con un septum de la SPE convencional.
La extracción se realiza colocando una puntera de 200 microlitros y el sistema de la puntera de un mililitro, perdón, que va a tener el septum, el algodón, el material absorbente y nuevamente el empaquetamiento realizándose con algodón, adaptándose a una jeringa comercial que va a dar presión al sistema. En la metodología, empleamos un polímero molecularmente impreso, donde se colocó una molécula molde de avermectina, en este caso abamectina 1B, que tiene la estructura análoga a la ivermectina, a la moxidectina, a la prinomectina y a las milmevicinas. De esta manera, utilizamos nuestra molécula molde o template y los monómeros funcionales. En este caso se utilizó la síntesis in bulk, donde agregábamos en un sistema cerrado y con calor polietil metacrilato, polivinil metacrilato y utilizábamos como monómeros funcionales estos dos sistemas orgánicos. De esta manera se va a hacer una complexación de la molécula molde y de esta manera procederemos a hacer la polimerización en un sistema in bulk. La molécula molde es después retirada siendo 40, 50 lavados en ultrasonido con acetonitrilo para disolver completamente el fármaco, dejar listos los monómeros funcionales y de esta manera obtener nuestro polímero molecularmente impreso. Este polímero molecularmente impreso va a tener ligaciones covalentes de tipo doble. Estas ligaciones covalentes de tipo doble pues van a favorecer a que sea tratado el polímero molecularmente impreso con diversas muestras y diversos solventes. Continuando entonces, la metodología de preparación de muestras con el polímero molecularmente impreso nos favorece ¿en qué sentido? Primero, el polímero molecularmente impreso se adapta significativamente bien a la extracción en fase sólida convencional, a la extracción, microextracción en fase sólida, a la extracción en fase sólida en fase dispersa y a la extracción en fase sólida en fase sortiva. Por otro lado, se puede adaptar muy bien a los discos rotatorios y también a la preparación de muestras, extracción en fase sólida adaptada en puntera. Entonces tenemos nuestras matrices complejas, en el caso nuestro, matrices ambientales de agua, donde vemos la gran cantidad de interferentes que pueden presentar, lo cual no nos va a permitir una optimización en la separación y por lo tanto no podremos diferenciar el interferente del analito de interés. Es por eso que se realiza este procedimiento bajo los parámetros que vimos anteriormente y la extracción nos va a permitir limpiar, ¿cierto?, la muestra significativamente y de esa manera diferenciar los picos característicos de los analitos de interés. En este caso, las avermectinas. Dentro de esa lógica, dentro de esa dinámica, al eliminar los interferentes, optimizamos el proceso de separación y desde esa perspectiva podemos también optimizar los porcentajes de recuperación con base en los parámetros preestablecidos en este proyecto. Se hizo la caracterización del polímero molecularmente impreso, observándose las, por termogravimetría diferencial, observamos 4 espectros de TGA, de polímero molecularmente impreso, el TGA del polímero no impreso y la derivada respectiva de cada uno de ellos, observándose 3 eventos térmicos bien diferenciados. El primer evento térmico a 150 grados Celsius, que indica una posible pérdida de masa de agua, hasta llegar a una temperatura cercana a los 300 grados Celsius, donde se ve que el 10% de la masa ha sido perdida hasta una caída en nuestro tercer evento térmico, donde el 60% de la masa se pierde. Es decir, se está perdiendo la matriz polimérica a partir de una temperatura entre 450 hasta
750 grados Celsius. Por otro lado, vemos las bandas características de los monómeros funcionales empleados por espectroscopía infrarrojo con transformada de Fourier, donde vemos los grupos sp3 en las bandas de estiramiento, donde vemos los grupos sp2 de las ligaciones covalentes de los dobles enlaces, donde vemos las elongaciones que presentan estos orbitales, y también esta parte a 3500 nanómetros de esta frecuencia, donde vemos una banda de estiramiento de los grupos OH de los monómeros funcionales de nuestro polímero. Dentro de esta perspectiva, entonces, podemos garantizar la completa polimerización de los monómeros funcionales y de esta manera podemos dar certeza que tenemos un polímero molecularmente impreso. Los resultados de la preparación de muestras, entonces, se tomaron 7 parámetros, los cuales incluyeron solvente de lavado, solvente diluente, cantidad de material absorbente, volumen de muestra, pH, adición de sal y volumen de solvente de elusión. Observándose que la idea principal del solvente de lavado es eliminar la mayor cantidad de interferentes sin generar una elusión de los analitos de interés. ¿Qué analitos de interés teníamos? La abamectina 1B, la aprinomectina, la abamectina 1A y la moxidectina para un total de 4 analitos. En el solvente de lavado observamos que el agua remueve la mayor cantidad de interferentes, como se ven en los cromatogramas del esquema de preparación de muestras, y vemos que el tetrahidrofurano elimina tanto interferentes y permite la elusión de analitos. Por lo tanto, no es viable utilizarlo como solvente de lavado, ya que se verán afectados nuestros porcentajes de recuperación más adelante. Se emplea un solvente de elusión ya después de utilizar el agua como solvente de lavado, donde comparamos el metanol, el tetrahidrofurano y el acetonitrilo, observándose la problemática que se tiene con la abamectina 1B, donde si bien es cierto que se favorece la recuperación de la moxidectina con cualquiera de los 3 solventes de elusión, se ve comprometida la recuperación de este enantiómero de la abamectina, por lo tanto se busca que la recuperación sea homogénea para los 4 analitos. Por lo tanto, utilizaremos el acetonitrilo, que nos da un porcentaje de recuperación cercano al 100% de eprinomectina y abamectina 1B, pero, y de moxidectina, pero por debajo del 50% para la abamectina 1B. Por lo tanto, se empieza a modificar las condiciones de preparación de muestras, utilizándose mayor cantidad de polímero molecularmente impreso como material absorbente, pasándose de los 30 miligramos a los 50 miligramos, donde no hay una diferenciación significativa de los porcentajes de recuperación, empleándose entonces 70 miligramos, los cuales son empaquetados en la puntera de pipeta, como lo mostré en el primer esquema, con algodón, material polimérico, algodón nuevamente, y se termina de sellar la puntera con un septum de SPE convencional. Observándose entonces que ya las recuperaciones aumentaron significativamente y se están llegando casi al 100%, se busca entonces que el volumen de muestra sea robusto para el método. Observándose entonces que los porcentajes de recuperación entre 500 y 1000 microlitros son similares entre sí. La idea de la preparación de muestras no solo es mejorar los porcentajes de recuperación, sino también reducir los costos de empleo. Por lo tanto, el gasto de muestra financieramente pues no optimiza una recuperación de lucro. Si bien es cierto que se mejora el porcentaje de recuperación, la integralidad de la preparación de muestras exige que todos los procedimientos sean optimizados. Finalmente, volumen de elusión para los mismos límites de volumen entre 300 y 800 microlitros,
observándose que en 500 microlitros de acetonitrilo, que fue el solvente escogido como solvente de elusión, los porcentajes de recuperación ya están en el punto deseado. El pH de la solución es de 7, por lo tanto, estamos en un proceso donde no hay necesidad de adicionar ni ácido, ni adicionar base, porque los KPS de estos compuestos se favorecen en un pH neutro. Dentro de las conclusiones, entonces, vemos que acabamos de describir un método adecuado con buena sensibilidad, buena recuperación, buenos materiales de referencia para la resolución de los analitos. El procedimiento mostró que es rápido, de fácil ejecución, con poca cantidad de gasto de solvente, buena preconcentración y excelente extracción de eficiencia de extracción cercana al 100% para los 4 análitos. Este método fue validado, datos que nos estamos mostrando en este trabajo, pero la validación fue realizada con suceso en el análisis de agua mineral, pero ningún analito fue detectado en muestras reales. Finalmente, después de muchas modificaciones, el método se puede extender para el análisis de jugos de frutas, de otras matrices complejas provenientes de los valores reportados en la literatura. Por lo tanto, esta metodología es prominente para ser utilizada a futuro reemplazando la SPE convencional. Muchísimas gracias al comité organizador de la 8ª Semana Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a la Universidad Francisco de Paula Santander por permitirnos participar, y a todo mi equipo de trabajo del Grupo de Investigación Impanta de la Universidad Juan de Castellanos. Muchísimas gracias para todos.